Gabriela Gutiérrez de los Santos, abogada de lo laboral. El tema de las huelgas en Yucatán. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. Como siempre es un gusto estar contigo y con los radioescuchas que amablemente pues nos acompañan. Había una frase que decía, uno sí tiene la hora y sabe cuándo estallar la huelga, pero nunca sabes cuándo. ¿Cuándo va a terminar? Va a terminar. Va a terminar. Y hay empresas que no han vuelto a abrir. Ese es el tema. Yo creo que es importantísimo no perder de la brújula que desde hace 10 años no estallaba una huelga en Yucatán y que al final del día este principio de justicia social pues tiene que mantener este equilibrio social también. Fíjate que dentro de los principios que están dentro de la Ley Federal del Trabajo es justamente que las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales. Cuando se plantea una huelga, cuando un sindicato es titular de un contrato colectivo de trabajo, porque esto pues no va a suceder en todas las empresas, no puede ser una generalidad, y en ese sentido pues también hay que llamar a la calma. Sin embargo, tú recordarás, José Luis, que cuando se dio este incremento desde el 2018 a los salarios mínimos por decreto, él establece un listado de salarios mínimos profesionales y ahí vienen una serie de categorías y si tú hoy por hoy tú revisas ese listado de la tabla de los salarios mínimos profesionales, tú te encontrarás varias categorías que son de la industria hotelera y voy a poner unos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, el barman o la persona que se dedica a elaborar bebidas en los bares, por ejemplo, o el cajero o a lo mejor el cocinero, de mayoría en restaurantes, fondos y demás establecimientos para la preparación y venta de alimentos, el repostero o pastelero, por ejemplo, que tienen ya un número o ya tienen ya una cantidad fija establecida en esta tabla de salarios mínimos profesionales. Cuando se da ese incremento, esas categorías, el del 12% que fue el de este año, no pueden estar por debajo del salario mínimo y automáticamente te impacta. Esto de alguna manera es previsible por parte de las empresas porque de alguna manera ya han tenido la experiencia previa de que por decreto habrán algunas categorías que ahora sí van a subir. Sin embargo, el propio decreto es caprichoso porque dice que el incremento proporcionado en ese lineamiento, ese 12% o el porcentaje que toca en el año, no impactará en los contratos colectivos. Sin embargo, si tú tienes en tu empresa un contrato colectivo con un tabulador que tiene esas categorías, te va a impactar de manera directa, porque no puedes estar pagando un salario menos del mínimo profesional. Aunque sea un puntito arriba. Aunque sea un puntito arriba. Ahora, si bien es cierto, muchos consideran que a lo mejor los pliegos petitorios, que son básicamente el documento técnico que presentan los sindicatos para emplazar a huelga, que realmente hay muchos los motivos por los cuales que claramente lo señala el 450 de la Ley Federal del Trabajo, pero el principal o digamos que la columna vertebral de esto es conseguir un equilibrio en los factores de la producción. Y voy a hacer un pequeño paréntesis, José Luis, en donde tú recordarás que cuando se da la reforma en el outsourcing, justamente la industria hotelera era la que más personal tenía en outsourcing y no habían reconocido de manera directa la relación de trabajo. De manera que cuando se da esta reforma de eliminar la subcontratación y ellos tienen que absorber la relación de trabajo de manera directa, también se establecieron lineamientos en donde hay categorías en donde no pueden estar dentro del trabajo especializado. Entonces, automáticamente la industria hotelera básicamente tuvo que reconocer todas y cada una de las categorías, ¿verdad?, que prestan sus servicios de manera directa en el centro de trabajo y que tienen una subordinación al patrón y que además, por supuesto, por los servicios, pues tienen que tener una remuneración justa. Pero hoy por hoy, estos principios de trabajo digno, de salario justo y remunerador, no pueden quedar como una letra muerta, José Luis. Y hoy por hoy, quien pensaba que el derecho colectivo del trabajo y el derecho a huelga estaban muertos, están totalmente equivocados. Y más que allá de una cuestión jurídica, eminentemente de quién tiene la razón o si están pidiendo demasiado, hay que tomar en cuenta que esta aceleración de los salarios mínimos por decreto, estos incrementos, dejan en desventaja a aquellos que tienen contratos colectivos y que solamente pueden incrementar sus sueldos por negociación colectiva. No hay manera de que si tienes un sindicato y que tengas un contrato colectivo puedas obtener un incremento automático, sino que siempre va a ser a consecuencia de la negociación que hagas con el patrón. En ese apartado está inscrita la UADY, también entiendo que está en reclamo. Fíjate que la Dos UADY sindicatos. tiene una connotación especial porque además es
una universidad pública y la propia ley le da como que un apartado especial en el caso de las universidades, y por otro lado pues no podemos hablar como una iniciativa privada como tal. ¿Por qué? Porque no genera ingresos, no es una actividad con fines de lucro, me explico, tiene una actividad que pero sí tiene exigencias especiales. Sí tiene exigencias, por supuesto, porque tiene contratos colectivos, pero depende de un presupuesto asignado, José Luis. Y en el caso de la universidad, que es pública, tiene 3 fuentes de financiamiento, vamos a ponerlo de esa manera: los recursos que proporciona el presupuesto federal, los recursos o subsidios que da el gobierno del estado, y aparte los ingresos propios, por ejemplo, las matrículas que pueden llegar a cobrar, o maestrías, cursos, publicaciones, etcétera, que en comparación pues también a los gastos operativos pues es mínimo. Sí. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que ahí pues hay una negociación colectiva, y por lo mismo que te comento, desgraciadamente los tabuladores y ciertas categorías se van quedando rezagados en comparación con este incremento que por decreto se da cada enero con esta política salarial, que no está bien, al contrario, es acortar, ¿no?, la brecha salarial, es reivindicar también el derecho de los trabajadores a tener una remuneración justa y a tener un trabajo digno también, pero en eso vas ocasionando un desfase en otras categorías y en otro tipo de industrias. Hoy por hoy, pues bueno, al menos tengo entendido que en la parte de los académicos creo que ya llegaron a un acuerdo, y en el caso de los trabajadores administrativos pues todavía siguen las negociaciones. Todo este mes. Todos, o sea, bueno, hasta la fecha que está prevista para aunque sean unas horas, entonces sí mancha una huelga. Es que esa es la parte que el Estado tiene que monitorear. Si no puede tener al menos una injerencia directa, porque la ley no se lo permite, hay que tomar en cuenta que quien tiene que evitar que este estallido de huelga no se vuelva un estallido social es el Estado. ¿Por qué? Pues en el caso de los hoteleros vimos que aunque sea por unas horas existió una pérdida económica importante, existió un perjuicio, ¿no?, para los turistas y las personas que lo visitaban, una mala imagen también para el Estado, ¿no?, porque pues al final del día no deja de ser una nota a la inconformidad de los turistas, y pues bueno, también el poner en juego a lo mejor hasta frentes de empleo, ¿no?, que es el peor de los escenarios, ¿no? Bueno, pues atentos, Gabriela Gutiérrez de los Santos, muchas gracias.